esta presentación se hablará sobre cómo se desgasta una herramienta de brochado. La falla de una herramienta de corte por brochado ha ocurrido cuando ya no es capaz de producir piezas de acuerdo a especificaciones. El punto de falla junto con la cantidad de desgaste que determina la falla es una función del objetivo del brochado. Calidad de la superficie brochada, estabilidad dimensional, fuerzas de corte y ritmos de producción pudieran ser por sí solos o combinados ser usados como criterio de la falla de la herramienta. En contraste, solo unas cuantas milésimas de pulgada de desgaste en una brocha de perfil ancha pudiera causar un gran incremento en la fuerza de brochado requerida, que resultará en una pérdida de estabilidad dimensional, o peor aún, en la rotura de la brocha. La falla de la herramienta está usualmente asociada con alguna forma de desgaste o avería del borde de corte. Bajo condiciones adecuadas de operación, esta avería sucede gradualmente en un cierto periodo de tiempo. Como resultado directo del contacto con el material siendo brochado, hay dos grandes regiones de la herramienta donde el desgaste puede ocurrir. 1. La cara o frente de la herramienta. 2. La zona de ataque o parte superior del diente de corte. Desgaste de la cara. La cara del diente de brochado es la superficie sobre la cual pasa la rebaba durante su formación. El desgaste toma la forma de una cavidad o cráter, el cual tiene su origen no a lo largo del borde de corte, sino a cierta distancia del mismo, pero aún dentro del área de contacto de la rebaba. A medida que progresa el desgaste, el cráter se hace más ancho, largo y más profundo, y se acerca a los bordes externos del diente. Esta forma de desgaste está usualmente asociada con materiales dúctiles que dan lugar a rebabas continuas y con curvado muy cerrado. Si se permite que el desgaste tipo cráter continúe por mucho tiempo, el borde de corte empieza a debilitarse, ya que se adelgaza y súbitamente se rompe. Desgaste de la cara de ataque de la herramienta o desgaste del ancho del diente. La zona de ataque es la porción de la brocha que está en contacto con la pieza en el punto de separación de la rebaba y que resiste las fuerzas de la velocidad de maquinado. El contacto inicial es hecho a lo largo del borde de corte y el desgaste de la zona de ataque empieza al iniciar el maquinado. Muy a menudo, el desgaste del área de ataque es acompañado por un redondeado del borde de corte, particularmente en el brochado de materiales abrasivos. El redondeado del borde de corte es significativamente mayor en brochas de forma, especialmente de las esquinas agudas, donde el desgaste de esquina ocurre mucho más rápidamente que el desgaste en la intersección o área de ataque cara. Esto resulta en un gran incremento de las fuerzas de corte, las cuales, si se les permite acelerarse sin control, pueden ocasionar fracturas de dientes. Las causas del desgaste no siempre se comportan de la misma manera, ni tampoco afectan al desgaste en el mismo grado, bajo condiciones similares de corte. Las causas no son entendidas cabalmente. En años recientes han sido efectuados avances por varios investigadores. Aun cuando existe cierto desacuerdo acerca del verdadero mecanismo por el cual el desgaste toma lugar, la mayoría de los estudios concuerdan que hay al menos 5 causas básicas por las que se genera el desgaste. 1. La acción abrasiva de partículas duras contenidas en la pieza de trabajo. 2. Deformación plástica del borde de corte. 3. Descomposición química de la superficie de contacto del herramental de corte. 4. Difusión entre el material de la pieza de trabajo y el herramental. 5. Fusión de asperezas entre la pieza de trabajo y el herramental. Desgaste. Tipos de desgaste en la herramienta. Los efectos relativos de estas causas son una función de la velocidad de corte o de las temperaturas de corte.
También se han realizado investigaciones acerca de otras posibles causas como oxidación y reacciones electroquímicas en la zona de contacto del herramental de trabajo. El factor más importante de influencia en el desgaste del herramental es la temperatura de corte. El rango de desgaste se incrementa muy rápidamente por encima de una temperatura crítica. Herramientales de acero de alta velocidad comienzan a perder sus propiedades muy rápidamente, aproximadamente a una temperatura de 1100 grados Fahrenheit. La descomposición química y la difusión no ocurrirán de manera apreciable hasta que la temperatura crítica sea alcanzada. Identificando los tipos de desgaste de la herramienta. El contacto y rozamiento a altas temperaturas y altas presiones cambiarán el contorno original del herramental en un cierto periodo de tiempo. Como resultado del contacto directo con el material de trabajo, se descubrió que hay 5 tipos mayores de patrones de desgaste encontrados usualmente en una brocha, mismos que se mencionaron anteriormente y que a continuación trataremos de manera más específica. Desgaste abrasivo. Este tipo de desgaste requiere la presencia de partículas en la pieza de trabajo que sean más duras que la matriz de la herramienta. Este tipo de desgaste pudiera explicarse por el hecho de que las partículas duras, como arena, inclusiones y carburos, que están en el material, literalmente mellan y desplazan partículas de la herramienta, causando desgaste continuo bajo cualquier condición de corte. Deformación plástica. Esta surge de las muy altas presiones impuestas en la herramienta. Esto da como resultado una pequeña depresión y abultamiento del borde. El efecto neto es una gran presión y un incremento de la temperatura de corte, resultando en una deformación adicional y concluyendo con el arranque del borde de corte. Este modo de falla es común cuando se maquinan materiales duros a altas velocidades. Distorsión química. La distorsión química ocurre a través de reacciones químicas localizadas en la interfase de la herramienta y la pieza de trabajo. Estas reacciones dependen de la temperatura y resultan en un debilitamiento en la liga entre pequeños segmentos de la herramienta con respecto a los circundantes. Esto pudiera ocurrir a través de la formación de compuestos más débiles o en el caso de herramientas de carburo por la acción de disolución de la unión entre el elemento de liga y las partículas individuales de carburo. Una vez que la temperatura para esta acción es alcanzada, el rango de desgaste es relativamente rápido. Desgaste de difusión. La difusión depende de la habilidad del material de la herramienta para disolverse en el metal de la pieza que está fluyendo sobre la superficie de corte, en lugar de en el material duro de la herramienta misma. El desgaste parece ser demasiado suave y contribuye a la formación de cráteres a velocidades por debajo del punto donde la deformación plástica de la herramienta comienza. Los ritmos de difusión se incrementan rápidamente con la temperatura. El ritmo típicamente se duplica por cada incremento de 20 grados centígrados o 78 grados Fahrenheit. El desgaste de difusión es el proceso más importante de desgaste y es responsable del desgaste de la punta de ataque y puede ser reducido mediante la elección y aplicación de un refrigerante adecuado. Desgaste por fatiga. El desgaste por fatiga ocurre a bajas temperaturas y a bajas velocidades, donde un gran borde levantado pudiera formarse. Un borde levantado se forma porque la alta resistencia al flujo de la rebaba a lo largo de la cara de la herramienta, la cual causa que se corte una porción de la rebaba al paso de la herramienta. Con operaciones de corte continuo, usando herramientas de acero de alta velocidad, el desgaste es usualmente una forma de desgaste lenta, pero ocurre una más rápida destrucción del borde de la herramienta en operaciones que involucran cortes interrumpidos o donde la vibración
es severa debido a la falta de rigidez en la máquina herramienta. El metal adherido a menudo oculta completamente la superficie desgastada, y bajo estas condiciones, las mediciones visuales de desgaste pudieran ser engañosas. Los efectos de control en el desgaste de la herramienta. Para una cierta combinación de materiales de la herramienta y de la pieza, las temperaturas de corte son influenciadas principalmente por las velocidades de corte y en un menor grado por la alimentación y la profundidad de corte. Ajustes en velocidades y ritmos de alimentación o en ambos afectarán el desgaste de la herramienta. Pudiera ser posible sustituir otro material de la herramienta o un recubrimiento de la misma que tenga mejores propiedades de resistencia a la temperatura para mantener los ritmos de producción originales, o aún para mejorarlos por medio de una menor sensibilidad a falla por temperatura. El costo del segundo material pudiera ser mayor que el del primero, pero sería justificable debido a los altos ritmos de producción a altas temperaturas de operación. Efectos de control en el desgaste de la herramienta. Cambios en la geometría de las herramientas que resulten en altos ángulos de corte, menos distorsión de rebaba, menor resistencia a la fricción y rebabas más delgadas reducirán las fuerzas de corte requeridas y también las temperaturas de corte, y de este modo contribuirán a la reducción del ritmo de desgaste de la herramienta para ciertas condiciones de corte dadas. Las características de transferencia de calor pudieran ser afectadas en formas adversas si el punto o borde de corte de la herramienta es demasiado delgado. El calor en el borde de corte no se disipará tan rápidamente y las altas temperaturas prevalecerán. Los efectos de los factores de control en el desgaste de la herramienta. Los materiales de pieza que tienen durezas relativamente altas, alta resistencia al corte, alto coeficiente de fricción, alta capacidad de endurecimiento al trabajo y contienen componentes duros, promueven un desgaste más rápido para condiciones de corte dadas. Materiales como el titanio, acero inoxidable, acero de bajo carbono, que tienen una pobre conductividad térmica, no disipan el calor del borde de corte tan rápidamente como otros materiales, y por ende las fallas por temperatura son mucho más comunes. Para mayor información sobre el proceso de brochado, favor de comunicarse con el ingeniero Rubén Escobedo, General Broach Company, a los teléfonos que aparecen aquí, o ingresar a la página de General Broach. Muchas gracias por su tiempo.